vamos a hacer una pequeña aclaración sobre la cuestión de los derechos políticos. En estas aclaraciones, primero que nada, vamos a ver qué es esto de la política. La política, su palabra refiere a todo lo relacionado con la vida pública y social. Por lo tanto, hace que la política, aquel que está interesado en temas vinculados con la comunidad, aquel que está interesado en temas para el común de la gente, en sí está haciendo política. Ese es el sentido imperioso de la política. La política tiene un sentido amplio, no es acotado a lo que sería el gobierno o gobernar, va más allá de eso. La acción destinada a la política está vinculada a todo acto vinculado al bien común, a lo que queremos para la sociedad. Cuando diferentes personas se juntan para tratar de temáticas vinculadas al bien de todo, estamos haciendo política. Por eso la cuestión a veces vinculada a la conformación de grupos para luchar por ciertos derechos está referido a actos políticos, no partidarios. Hay que saber diferenciar entre lo que es un acto político de un acto político partidario. El acto político partidario está vinculado a una sección de la política con ciertos ideales en los cuales se llevan a conformar una idea particular. Ahora, la cuestión vinculada a la política en sentido general está vinculado sí a una posición, pero vinculada a un conjunto de gente luchando por algo determinado que cree el bien de ese grupo o de la comunidad, no de forma partidaria en sí. Esta cuestión vinculada a los derechos es fundamental tener en cuenta que cuando hablamos de los derechos y básicamente los derechos políticos, estamos hablando, por un lado, de la cuestión vinculada así a lo que sería la cuestión del sufragio, la del voto, la de elegir a los representantes, ¿no? Por otro lado, toda esta cuestión relacionada no solo esto de elegir a los representantes, sino también de uno mismo poder presentarse como candidato a ser gobernante o a ocupar un cargo de gobierno. Aparte de poder elegir o ser candidato para autoridad de gobierno, también esta cuestión vinculada a los derechos políticos habla sobre la posibilidad de peticionar a las autoridades. Esto de juntarse un grupo de gente de forma colectiva o si no de forma individual para pedir vía administrativamente una cuestión que tenga fundamento a las autoridades. Esto que venimos hablando de los derechos, que de hecho hoy en día hacemos un pequeño viraje porque mi idea era seguir hablando sobre los derechos civiles, hacemos un pequeño viraje para tener en cuenta también los derechos políticos, porque esta cuestión de poder peticionar, uno también enarbola o tiene en cuenta otros derechos. Tenemos que tener en cuenta siempre que los derechos nunca interfieran los diferentes derechos de las propias personas. Un derecho, por ejemplo, a peticionar a las autoridades en la vía pública, no puede ir en contra del derecho de otra persona. Por ejemplo, esto de transitar libremente. Por eso también están las idas y vueltas sobre, por ejemplo, los cortes de calle y demás. Uno tiene derecho a peticionar, sí, perfecto, pero la otra persona tiene derecho a transitar. Entonces, esta cuestión es a tener en cuenta, pues, que un derecho, y que el ejercicio de un derecho no vulnere
el derecho de la otra persona. Todas estas cuestiones nosotros vimos que están englobadas en la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional lleva en una de sus partes todo lo que sería los derechos y garantías de los ciudadanos, que contemplan todos los derechos civiles, políticos y sociales, económicos y culturales, como habíamos dicho, de primera, segunda y tercera generación. Básicamente, esta aclaración para hablar un poquito de la cuestión de los derechos políticos y básicamente para ahondar mínimamente en esto, qué significa esto del derecho político y los logros importantes del derecho político y obviamente el derecho político que logró la mujer en determinado momento, no solo en la Argentina, sino en la historia. Así que bueno, vamos a hacer unas pequeñas actividades con respecto a esto y vamos también a interconectar un poquito más adelante entre estos derechos políticos y los derechos también civiles que habíamos visto. Así que damos paso un poco a las pequeñas actividades. Esto fue una pequeña aclaración de estas actividades que vamos a emprender.